Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlos y más gusto me da que podemos estudiar juntos una serie que tenemos sobre el Evangelio según Dios. Si gustan acompañarme a Isaías 52, tendré la mayoría de los textos en pantalla, pero es para si usted gusta tomar notas en su Biblia, si le gusta hacer eso, o simplemente quiere subrayar ciertas palabras ahí que próximamente les daré una traducción sobre una palabra que la Reina Valera usa, que debe haber un poco más de clarificación. Pero una vez más, que Dios los bendiga. Vamos a continuar estudiando este gran texto de Isaías 53 y seguimos todavía en el capítulo 52, en ya los últimos 2 versículos de ese capítulo, pero repito una vez más que esa porción de Isaías 52 técnicamente debería estar en el capítulo 53, porque todo eso habla de lo que es el Evangelio según Dios. Pero vamos a leer el texto, los últimos 2 versículos de Isaías 52, dice versículos 14 al 15. Dice así: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Este texto está hablando del Mesías, tal como el versículo 13 del capítulo 52. Sigue hablando del Mesías como un siervo de Yahvé. Habla del siervo de Yahvé como un rey conquistador, como el ungido santo de nuestro Dios, alguien quien Dios utilizaría para poner en orden todas las cosas. Pero antes de explicar lo teológico de este pasaje y la grandeza del Mesías en este pasaje también, quiero comentar un poco sobre lo que subrayé en este texto. Esa frase del versículo 15 que dice: así asombrará él a muchas naciones. En el pasado hemos comentado que hay ocasiones en donde encontramos ciertas traducciones y versiones de la Biblia que dan un significado un poco o a veces mucho diferente a lo que el idioma original de las Escrituras decía. Como dije, es muy importante aclarar un poco lo que dice aquí en el versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. En esta porción del versículo 15, los traductores de la versión de inglés, la King James, hacen un comentario sobre esto y también dan un poco de clarificación sobre lo que la palabra asombrará realmente debe ser traducida. Y según los que tradujeron el King James, realmente la palabra asombrará debería ser salpicar o esparcir. Pero no solo la versión bíblica de habla inglés lo traduce de esta manera. Hay por lo menos 2 versiones bíblicas de habla español que hacen esta nota también. Una es la Biblia de las Américas, la cual da una nota al pie de la página de que la palabra asombrará debe ser traducido o entendido como esparcirá. Y ellos basan su traducción según la tradición oral de los judíos, el Targum. También la Reina Valera antigua, no la 1960 que normalmente usamos, sino la Reina Valera antigua, también provee esta traducción similar. Pero en vez de la palabra esparcirá, ellos utilizan la palabra rociará. Y esto es en tradición hebrea, 2 versiones por lo menos en habla español y muchas versiones en habla inglesa, de que no debería ser la palabra asombrará, sino esparcirá o rociará. Esto, queridos hermanos, le da un significado completamente diferente al texto que estamos estudiando. Hagamos entonces la apropiada traducción de este texto. Así, en vez de asombrará, debe decir: así rociará a él muchas naciones. Él rociará muchas naciones. Esta palabra es clave en el Antiguo Testamento y tiene su aplicación cristológica en el Nuevo Testamento. Es muy importante porque se usa en un contexto muy específico en las Escrituras. Por ejemplo, la acción de esparcir, rociar o salpicar
era una acción que, por ejemplo, los sacerdotes levíticos hacían según el Torá. Éxodo 24, versículo 8, esto no habla de un sacerdote, sino del profeta de Israel, Moisés. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Levíticos 3:8 habla de los sacerdotes y dice: y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará. Está hablando de sacrificio de animales, delante del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón, o los sacerdotes, rociarán su sangre sobre el altar en derredor, como un testamento. Tomaban la sangre y como un testamento lo rociaban en este artículo del tabernáculo. Pero no solamente se rociaba el agua en una acción santa, también utilizaban agua. Números 19:21 dice: le será estatuto perpetua también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y un último texto que habla de esta acción de esparcir o de rociar se encuentra en las palabras de Dios en Ezequiel 36:25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Como verán, la acción de rociar sangre, o en algunos casos agua, como lo tengo en los últimos dos textos de la pantalla, tenían que ver con el perdón de pecados, tenía que ver con la purificación del pueblo o del establecimiento de un nuevo pacto. Esto del establecimiento de un nuevo pacto es el primer texto que leímos, que dice así una vez más: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza, o según la versión bíblica que utiliza, la sangre del pacto. Y así fue como el pacto mosaico fue establecido, con sangre. Así fue como obtenían redención o expiación, como dice Levíticos 3. Así era como tenían purificación por la acción de rociar o sangre o agua. Una acción muy importante. Y quizá ya están viendo lo que quiero decir aquí. La traducción apropiada de Isaías 53:15, que el Mesías, sí, por supuesto, asombrará a las naciones, pero las rociará. Y todo este contexto que les mencioné de purificar, expiar o establecer pacto es, por supuesto, parte del significado de ese gran texto de Isaías 52 y Isaías 53. Toda la promesa de Isaías 52, 14 al 15 es que Dios haría todo esto que acabo de mencionar: expiación, purificación, establecimiento de un pacto en su Mesías. El Mesías, según Isaías, lograría con su propio cuerpo la purificación y la redención de no solo Israel, porque el texto dice a las naciones. El Mesías sería un salvador no solamente para los hebreos, sino para todas las naciones también. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías está hablando de algo literal y no simbólico, de que esta acción de rociar la sangre, que debemos suponer que está hablando del Mesías, es literal, porque dice el texto: de tal manera fue desfigurado los hombres su parecer. Sería tan desfigurado, tan maltratado el Mesías, que haría que sangrara, y que esa sangre Dios la utilizaría para expiar a su pueblo. Sería su sacrificio de tal grado que afectaría gravemente su estado físico. No, ni siquiera lo reconocerían de tan grave que estaría su estado físico. Y por medio de tal acto de naturaleza expiatoria, rociaría a muchas naciones. De este punto depende no solo la coherencia de este sermón, sino de todo el libro de Isaías. Es central lo que nos está diciendo Isaías aquí en su narración del Evangelio. Y es aquí donde les anuncio el punto principal de todo esto. Para que Dios cumpla todas las promesas que Él hizo en el libro de Isaías, Dios necesitaba primero purificar a las naciones en su Mesías. Eso es lo que el profeta nos quiere decir, que antes de que Dios extienda su mano
y cumpla sus promesas de salvación, redención, etc., primero necesitaba hacer esto en su Mesías. Antes de hacer cosas nuevas, Dios necesitaba empezar de nuevo con las personas, con las naciones, con Israel y con toda persona que existía en ese entonces, hoy y en el futuro. Pero hablando de promesas, queda más que claro que el libro de Isaías es increíblemente compactada en teología. Hay teología de salvación, hay teología de Cristo y de Dios, y hay teología también de los últimos días o los postreros días. Soteriología, cristología, etc. Hay todo eso en Isaías. Y todas estas ramas de teología están entrelazadas en Isaías. Entonces hay lo que se dice de Dios en Isaías, también se va a decir lo mismo de Cristo. La naturaleza y las obras de Cristo estarían relacionadas con la salvación del ser humano. Todo está conectado en Isaías, en su teología. Es coherente, es una unión literaria y teológica también. Y si me permiten ser más específico, se ve la relación angosta entre la teología de Cristo y la teología de esto que llamamos los últimos días o el postrero de los tiempos. Verán, Isaías comienza y relata continuamente en su libro una serie de oráculos sobre el postrero de los tiempos. Y esa frase se refiere a un tiempo o a un periodo de tiempo escatológico que puede significar lo siguiente que tengo en la pantalla. La futura era de la salvación, en donde Dios cumpliría sus promesas y enviaría al tan esperado rey davídico, o el Mesías, quien recurriría a las tribus de Israel y exaltaría la ciudad de Sión, la ciudad principal de Jerusalén, para no solamente el bien del pueblo de Israel, sino para todas las naciones también. Isaías dejó una serie de expectativas escatológicas que estaban asociadas íntimamente con la venida del Mesías. Recuerden que la promesa principal de Isaías es que Dios pondría en orden todas las cosas en su Mesías. Cuando tal suceda, nos dice Isaías, eso sería la inauguración de los postreros tiempos. Y el postrero de los tiempos sería un periodo de tiempo en donde Dios haría cosas grandes y cosas nuevas. Pero, una vez más, tomaría lugar hasta que el Mesías rociara a las naciones. ¿Cuáles son esas cosas grandes, esas cosas nuevas, esas promesas grandes que Dios hace en Isaías? ¿Qué es a lo que me refiero? Son principalmente 4 cosas. Número 1, Dios promete en Isaías que habría un nuevo pacto, un nuevo reino, un nuevo éxodo, una nueva creación y por último, un nuevo pacto. Por propósitos de aclaración, el Nuevo Testamento declara que cuando Cristo murió y resucitó, ese fue el tiempo en donde se empezó los postreros días. No tengo los textos en la pantalla, pero dice en Hechos 2, versículos 17 a 18, al inicio del sermón del apóstol Pedro. Hechos 2, 17 al 18. Dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, etc. Está diciendo, estamos viviendo los postreros días, lo que Isaías estaba diciendo, todas las promesas que Isaías hizo. Hebreos 1, 1 al 3, habla de que la era del cristianismo también son los postreros días, y no un tiempo apocalíptico que a veces se frecuenta en el mundo. Hebreos 1, 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego habla de la soberanía de Cristo y de la preservación que Él ejerce en su creación.
Estamos viviendo los postreros días, entonces quiere decir que lo que Isaías prometió lo estamos viviendo, pero todo en su Mesías. Y esta es la bendición de nuestro estudio. Nosotros tenemos la bendición que ni Moisés ni los cristianos del primer siglo en el principio tenían. Podemos ir al Antiguo Testamento, definir las promesas de Dios y regresar al Nuevo Testamento y ver que estamos viviendo las promesas de Dios en su Mesías. Pero para seguir aclarando todas las cosas, las promesas, estas 4 promesas que tengo en pantalla que Dios hace en Isaías, iban a llegar a su efecto total cuando el Mesías rociara a las naciones. Pero déjenme explicar un poco más sobre estas 4 promesas, empezando con el nuevo reino. Uno de los textos en donde los judíos basaban esta promesa de un nuevo reino se encuentra al principio de Isaías. Si leen conmigo, acontecerá en los postreros de los tiempos, lo que estaba clamando Pedro de que estamos viviendo, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Israel, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. Este es un texto que básicamente anuncia que Dios traería un nuevo reino, la esperanza que los judíos tenían, y claramente se ve cuando hablaban con Jesús en el primer siglo. Pero para que exista un nuevo reino, se ocupa un nuevo rey. Y es por eso que Isaías continuamente habla del Mesías como una figura de realeza. En sí, Mesías o Cristo significa ungido. Alguien quien era ungido en el Antiguo Testamento o era un profeta o era un siervo de Dios, un sacerdote o un rey. El puro título de Cristo indica de que Él es un rey de Dios. El reconocimiento del Mesías como el ungido de Dios hacía que su estado fuera distinto en comparativo de los siervos pasados de Dios. Y esto incluye tanto su misión como su naturaleza también. Un nuevo reino, un nuevo rey con atributos nuevos o específicos. El ungido de Dios, según Isaías, sería totalmente distinto. Él es descrito como un ser humano con atributos divinos. Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y él es principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en esta justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tiene atributos divinos, distintos de cualquier ser humano, y hasta su ungimiento como rey sería distinto, según Isaías, porque no sería ungido con mero aceite, sino con el mismo Espíritu de Dios. Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esto de traer justicia a las naciones era el deber del rey de Israel. Esto lo dice en Isaías 9 y 11 sobre el Mesías, y lo vuelve a decir sobre el siervo de Yahvé en Isaías 53. Este hijo de David es el mismo que se habla de Isaías 53. Para el judío no se le haría difícil ver las similitudes y la coherencia de estos pactos o de estos atributos del Mesías. Dios volvería a tomar su reinado en su Mesías. Él prometió esto. Los judíos veían al Mesías por medio de estas promesas como un instrumento de Dios, un instrumento divino que traería y restablecería la justicia y que exaltaría a Israel, pero también a las naciones como un solo reino que duraría por siempre. El rey Mesías sería, como vemos en estos textos, claramente del linaje de David.
para heredar el trono de David. Pero ojo, todo esto va en relación con el tema del día de hoy. El Mesías no solo traería justicia a la nación de Israel, sino a todas las naciones también. Como Pablo dijo, Dios no solo es Dios de los judíos, también de los gentiles. Pedro declara que ese rey prometido era Jesús. Nos dice aquí el texto de Hechos 2, versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, en el trono de David. Y Hechos 2, 24 al 36 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Debo de confesar que por mucho tiempo no entendía la conclusión del apóstol Pedro aquí, de su sermón en el día de Pentecostés. No entendía cómo, después de describir el sufrimiento de Cristo, concluía con este punto de que Dios o de que Cristo se había convertido en Señor y Rey de Israel. Pero con lo que estamos viendo de Isaías, todas estas promesas de un nuevo reino, de un nuevo rey, se puede entender un poco más el punto del apóstol Pedro y por qué enfatiza este punto a una audiencia judía. Y eso es de que se estaba llegando a su cumplimiento de que Dios en ese preciso momento había inaugurado su reino en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo, según Colosenses 1:13, es descrito como el reino de Dios, como un reino inquebrantable que ni las puertas del Hades podría corromper o destruir o contenerlo. Así Jesús logró la institución del reino de Dios a base de la expiación que Él provee en la cruz. Prometió Dios en Isaías también un nuevo éxodo. Dentro de este tema de un nuevo rey y un nuevo reino se esperaba también un nuevo éxodo. Lo que Dios hizo en el libro de Éxodo, ellos esperaban que Dios lo hiciera, pero de manera universal. Esto se menciona numerosas veces en Isaías. Este es un ejemplo de ellos. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aunque queden Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y continúa el texto describiendo esta reunión que Dios iba a traer de los esparcidos de Israel, que los iba a reunir de vuelta y llevarlos fuera de ese cautiverio que ellos tenían, no solamente física, sino espiritual. Ellos estando bajo un yugo asirio, babilónico y de todo, ellos también estaban bajo un yugo espiritual del pecado. Dios había cumplido esto en Cristo Jesús. Dios reunió a Israel tal como se ve en el día de Pentecostés, que Dios providencialmente acomodó de que la institución de su reino fuera en el día de Pentecostés, en donde todos los judíos de diferentes partes llegaban y se reunían ahí, y precisamente en el día donde Dios estableció su reino. Dios había anunciado de que el nuevo éxodo estaba llegando a su cumplimiento en Cristo Jesús, a base de lo que Él logró en la cruz también. Nos dice el texto, Colosenses 1, 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Son palabras que se hace recordar lo que sucedió en Éxodo, de que Dios libró a Israel del yugo egipcio en ese entonces, y que ese evento solamente fue un antemano de lo que Dios haría de nivel mundial o universal. Y luego dice, fíjense cómo se traslade esto al concepto del reino, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Gálatas 1, 3 al 4 hablan los mismos términos de un éxodo. Dice, gracia y paz
sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Para que hubiera un nuevo reino, para que hubiera un nuevo éxodo, se necesitaba pagar la deuda del pecado en la cruz. Necesitaba que el Mesías rociara o purificara a las naciones. Nuevo reino, nuevo éxodo, nueva creación también prometió Dios. Dice así Isaías 66, 22 al 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esta frase de cielos nuevos y tierra nueva puede utilizarse en las Escrituras de numerosas maneras. Puede, si lo ves en el Nuevo Testamento, en Pedro, en Apocalipsis, puede hacer referencia al día del juicio final, donde Dios haría una nueva creación o llegaría a su punto culminante, su mera creación en su Hijo Jesucristo. Pero aquí en Isaías se usa de una manera simbólica, como muchas de sus frases. Y aquí lo que puede indicar es que cielos nuevos y tierra nueva puede indicar la era del cristianismo. Isaías es un libro altamente simbólico y las referencias que se hacen del monte Sión o de Jerusalén pueden ser no tanto físicas sino espirituales. Una cantidad considerable de los estudiosos de la Iglesia de Cristo toman estas referencias del monte de Sión o de esto de la frase de los cielos nuevos y tierra nueva como simbólicas a la Iglesia de Cristo. Esto de cielos nuevos y tierra nueva representa la promesa de la nueva creación para significar la era del cristianismo. Dios no volvería a reciclar la ley mosaica, es lo que Isaías quiere decirnos. Cuando vendría el Mesías, no sería un restablecimiento de lo viejo, de lo antiguo, de la ley mosaica. Sería algo verdaderamente nuevo, tal como si Dios crearía cielos nuevos y tierra nueva. Sería cristianismo, sería un nuevo pacto, sería un nuevo reino, sería totalmente nuevo. Y el Nuevo Testamento habla sobre esta nueva creación que Dios hizo en Cristo Jesús y en nosotros. 2 Corintios 5:17, somos nueva criatura. Somos presentados como una nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Somos la iglesia de Cristo, el lugar donde Dios habita en nosotros y donde manifiesta su santidad cuando nosotros ejercemos buenas obras. Somos nuevas criaturas cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Todo lo que habla Isaías lo repite el Nuevo Testamento, pero en términos más claros. Dios prometió un nuevo pacto. Aunque el profeta Jeremías es el que se reconoce más como utilizar las palabras nuevo pacto, Isaías también habla de lo mismo, pero habla del nuevo pacto en que Dios haría una vez más, su Mesías. Dice Isaías 61, 8 a 9, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno o perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Este pacto sería inaugurado e identificado con una señal especial. Isaías 59, 20 al 21, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La esperanza que imparte este texto es esta: para aquellos quienes se arrepienten de sus iniquidades, en la inauguración del nuevo pacto tendrían el favor del Espíritu Santo.
¿No es lo mismo que dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38? En esto que subrayé de arrepentíos o si se volvieren y luego el Espíritu Santo, ¿qué no es esto lo que dice Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y te doy el don del Espíritu Santo, dice Dios. Si se volvieren de la iniquidad de Jacob, el Espíritu mío os daré. Todo llegando a su conclusión, a su cumplimiento en el día de Pentecostés, todo debido a Cristo Jesús. Ahora, tomando todo esto una vez más en consideración de Isaías 52, 14 al 15. Estamos llegando al fin de nuestro estudio con el deber de llevar todo lo que hemos estudiado de Isaías a su conclusión razonable. Todo referencia al texto principal de nuestro estudio. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así rociará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué es a lo que voy con la cascada de información que acabo de dar? Dios quiere que entendamos algo. Para que Dios hiciera cosas nuevas, necesitaba un fundamento nuevo. Ese es el punto principal de este estudio. Para que haya reino nuevo, nuevo éxodo, nueva creación y nuevo pacto, se necesitaba primero el perdón de pecados, universalmente hablando. Para poner en orden todas las cosas, para traer buenas nuevas, Dios necesitaba dar solución al problema fastidioso del pecado, porque todo el mundo, desde todos los tiempos, han tenido este problema. Nosotros tenemos ese problema del pecado. Entonces, antes de que Cristo fuera formalmente el rey de todo el mundo en su ascensión, el fundador de un nuevo pacto, la primicia de nueva creación y el libertador de un nuevo éxodo, él necesitaba ser primero un cordero sacrificial para no solo Israel, sino para todas las naciones. Antes de ser ese rey conquistador, necesitaba primero ser un cordero perfecto para solucionar primeramente el problema del pecado, para tener un nuevo fundamento para el nuevo reino, para el nuevo éxodo, para la nueva creación y para un nuevo pacto, un fundamento limpio para todas las naciones. Por eso Isaías habla del Cristo como un cordero sacrificial. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Solucionar el problema principal de la humanidad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, porque Cristo vio necesario esto. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dios prometió nuevo reino, nuevo éxodo, nueva creación, nuevo pacto. Todo eso lo prometió en Isaías, y se puede suplementar esas promesas en el Antiguo Testamento, en otras porciones, pero también dejó bien en claro esto, de que antes de que cumpliera esas promesas, necesitaba primero dar perdón de pecados, una solución completa y que permaneciera por siempre. Si notaron, en cada texto que estudiamos, siempre se hizo mención de las naciones y a la necesidad del perdón de pecados. Cuando íbamos en el Antiguo Testamento de un nuevo reino, siempre veíamos la necesidad del perdón de pecados. El Nuevo Testamento hace lo mismo. Cada punto que hice siempre se menciona la necesidad de redención. Jesús de Nazaret fue ese Cristo o ese Mesías que Dios prometió, y con la sangre que Él derramó en la cruz nos roció para tener el perdón de pecados, y para ser parte de tal reino
de tal éxodo, de tal creación y de tal pacto nuevo. Nos dice 1 Pedro 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, y luego fíjense las frases, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Luego Pedro, de hecho, interesantemente, habla de estas promesas en Isaías, pero en términos más sencillos para que entendamos del éxodo, de ser libertados, de creación, de todo eso. Es así como el Mesías purificó a muchas naciones para que Dios ejerciera su diestra y trajera cosas nuevas, buenas nuevas al mundo. Dios purificaría a todas las naciones primero ofreciéndoles el perdón de pecados y luego dándoles reino, pacto, éxodo y creación nueva. O en otras palabras, como dijo Cristo, como Él purifica a las naciones, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros obtenemos los beneficios de la sangre de Cristo, de cómo Él rociará a las naciones a través de la fe y a través del obedecer la palabra del Evangelio, el ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo así podemos tener las bendiciones masivas que Dios promete, de ser parte de un reino incorruptible y eterno, de ser parte de una liberación definitiva de esta esclavitud del pecado, del maligno, para ser parte de esta nueva creación, que realmente somos nueva criatura en Cristo, y de ser parte de un nuevo pacto basado en amor en Cristo Jesús. Dios purifica a las naciones en Cristo Jesús a través de su cruz y a través del obedecimiento del Evangelio, el ser bautizado para el perdón de nuestros pecados. Si alguien gusta tomar estos pasos y ser parte de las promesas de Dios, hoy es el momento. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Hermano José Preciado nos dirige.